Invitamos al escenario a Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia. Retrocedamos 17 meses y por un segundo volvamos a junio de 2021. 1 de cada 3 electores creía que las elecciones a la presidencia habían sido fraudulentas. A pesar que los reportes de observación electoral nacional señalaban que no había evidencia para hacer tal acusación y que organismos como la OEA y la Unión Europea lo respaldaban, esa idea continuó propagándose. A pesar de la evidencia, en un mundo de desinformación y noticias falsas, se habló mucho de una situación inédita. Y aunque no hubo fraude, un porcentaje no menor de peruanos se convenció de que sí. A punta de repetición, la narrativa se sobrepuso a la realidad y poco a poco muchos dejaron de confiar en el proceso y las instituciones electorales. ¿Ven lo grave de esta situación? 1 de cada 3 ciudadanos cree que las elecciones, uno de los pilares más importantes de la democracia, fueron fraudulentas. 1 de cada 3 peruanos está convencido de que las instituciones que deberían sostener al país les están mintiendo. Pero la realidad es mucho más grave. La creencia que las elecciones no reflejan la voluntad ciudadana no es nueva. Si revisamos las cifras del Barómetro de las Américas, veremos que, aunque se ha ido agravando, esta crisis de confianza lleva un buen tiempo. Para muestra, un botón. Según la medición de 2021, 43% de peruanos cree que los ricos siempre compran las elecciones. Y 59% cree que los votos se cuentan correctamente solo algunas veces. Es decir, que desde hace varios años, cerca de la mitad de las y los ciudadanos de este país desconfía de las instituciones esenciales que requerimos para hacer una democracia medianamente funcional. Y aunque la democracia no se limita a elecciones, estas son innegablemente los cimientos y pilares de este edificio. Si estas estructuras no están fortalecidas, si no están preparadas para resistir temblores y si no se las cuida y preserva, inevitablemente se quiebran, afectando toda la estructura democrática. Una casa sin cimientos se hunde, un edificio sin pilares se desploma. La democracia no es un sistema perfecto, no tiene sentido negarlo, pero tampoco tiene sentido decir que hay otro sistema que permita más el desarrollo humano y económico que este. La democracia permite comer, educarse y sanarse. La democracia garantiza el respeto a las libertades y tiene como fin la preservación de derechos que reconocemos como inalienables. Sin democracia, descender en el autoritarismo o el abuso es inevitable. Aún así, actualmente, 1 de cada 2 peruanos apoyaría un golpe militar. Nuestra democracia, que tanto nos costó recuperar después de gobiernos militares, se encuentra hoy en cuidados intensivos, cada vez más debilitada. Mientras que hace 14 años, en el 2008, un 63% de los peruanos apoyaba la democracia, hoy la mitad del país quiere verla muerta. Pero ¿cómo hemos podido llegar a esta situación? Si bien nuestra democracia en su versión actual nació debilitada, parecía existir hasta hace un tiempo cierto consenso para defenderla y preservarla. Hoy, sin embargo, la estamos perdiendo y la vamos a seguir perdiendo. Está en cuidados intensivos con un diagnóstico nada favorable. Nuestra democracia está bajo acecho y necesitamos cambiar el rumbo con urgencia. Si bien el acecho contra el sistema electoral es una de las formas que ataca nuestro régimen, no es la única.
La democracia requiere necesariamente que quienes participamos de ella nos reconozcamos y valoremos a pesar de nuestras diferencias. Demanda de nosotros saber reconocer al otro como valioso, incluso en el disenso. La democracia pierde cuando vemos al otro con odio, con rencor, con desprecio. En un reporte reciente de la Asociación Civil Transparencia, que recibió apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, observamos cómo la discusión en redes sociales era anulada por términos y expresiones como zurdos, golpistas, DBA, corrupto, amiguitos de izquierda, malabares mentales, llorar, cojudignos, caviares, moraditos, trastorno, fronterismo, animal, burro. La normalización de estas palabras no puede hacernos olvidar que el lenguaje crea realidad. Para vincularnos con quienes piensan diferente a nosotros, utilizamos un lenguaje que, así como puede tender puentes, también puede levantar muros. Si las palabras, pero últimamente pareciera que en el Perú las palabras sirven para invalidar más al interlocutor. El lenguaje ahora funciona como un mecanismo aglomerador de odios y separador de grupos. Una visita reciente de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató que, abro comillas, el debate, la violencia y los discursos que alientan a la discriminación erosionan la institucionalidad democrática y tienen el potencial de generar violencia contra grupos en situación de vulnerabilidad. Cierro comillas. Ataques como estos se dan entre particulares y se multiplican en redes sociales con absoluta impunidad. Las redes sociales virtuales influencian las redes no virtuales y de esta manera lo que inicialmente se plantea como un enfrentamiento entre individuos escala a un enfrentamiento hacia grupos determinados y hacia posturas como el enfoque de derechos, feminismos y agendas redistributivas. Y no hay contrapesos a esos ataques. El espacio público digital está siendo ocupado por quienes promueven el odio y las noticias falsas, invisibilizando discursos e iniciativas que buscan promover derechos. Esta normalización del odio y del desprecio impide que la democracia se construya sobre el mecanismo que más necesita para fortalecerse, el cruce de argumentos y la exposición pública de los desacuerdos. El ejemplo de las redes sociales evidencia cómo hemos perdido capacidad de conversar sobre lo que no estamos de acuerdo, algo que se ha extendido hacia la práctica política, que ya no es concebida como el espacio donde se generan consensos, sino donde se exacerban los disensos. La democracia está bajo acecho porque las conversaciones que no sabemos cómo tener entre individuos, tampoco sabemos cómo tenerlas en sociedad. En el informe de la última visita al Perú del relator para la libertad de expresión de la CIDH, señala que en nuestro país hay intentos constantes de exclusión de pensamientos distintos, lo que ha generado un deterioro del debate público. Hay, por ejemplo, limitaciones al trabajo de la prensa y un clima de hostilidad contra quienes ejercen el periodismo. La democracia está bajo acecho porque no confiamos en nada ni en nadie. El Perú es desde inicios de los 2000 uno de los países de la región con los peores niveles de confianza interpersonal. Menos de la mitad de las personas, 42% para ser precisa, cree que la gente es muy o algo confiable. La confianza ha sido asociada en otros contextos con valores democráticos. La relación entre confianza interpersonal y confianza en las instituciones es directa. Es por ello que quienes más confían en el valor del ejercicio político suelen ser también quienes tienen los valores de confianza interpersonal más altos. Pero poder confiar en los demás depende de varios factores. La confianza varía según el género, nivel educativo, ingresos económicos e interés en la política. En un país tan profundamente desigual como el nuestro, construir confianza se vuelve un desafío si no atendemos primero las brechas existentes. La confianza juega también
un papel en el funcionamiento de instituciones económicas, en el desarrollo financiero y en la inversión internacional. ¿Cómo afectó la pandemia la confianza? En este gráfico de la doctora Muñoz y sus colegas de la Universidad del Pacífico, vemos que la pandemia, en términos generales, continúa un ciclo de desconfianza general en diferentes instituciones, las estatales representativas, las instituciones de control y los medios de comunicación. Estos gráficos muestran la caída libre que configura el abismo democrático en el que estamos. La democracia está bajo acecho porque nuestros representantes políticos no generan vínculos con los ciudadanos y no nos permiten confiar en ellos. 88% de los peruanos creen que los políticos son corruptos, es decir, que gobiernan y aprovechan ese poder para servir sus propios intereses. En el proceso electoral de 2021, en una encuesta de la Asociación Civil Transparencia, el IEP, que recibió el apoyo de IDEA Internacional, se concluyó que los 3 problemas que preocupaban a la ciudadanía eran salud, educación y reactivación económica. De los 18 candidatos a la presidencia, ¿quién nos habló de esos temas? De los congresistas que elegimos, ¿quién está trabajando sobre esas agendas? Un año después de haberlos elegidos, ¿sabemos qué están haciendo? ¿Nos han rendido cuentas? Constatamos que para la inmensa mayoría de políticos, gobernar no es sinónimo de responder a un problema público, sino de servir intereses particulares. Esta es una realidad fácil de comprobar. 84% de los gobernadores electos en el 2018 están siendo investigados por corrupción. La democracia está bajo acecho porque se ataca directamente a las instituciones democráticas. Hay actores políticos que no tienen interés en pensar en el bien común, que no buscan lo que tanto nos ha costado construir como las instituciones. Los 2 candidatos que llegaron en primer y segundo puesto a la Alcaldía Metropolitana de Lima no firmaron el pacto ético electoral. Elegimos a candidatos que no respetan mecanismos básicos y que no dan prueba alguna de respaldar valores democráticos. Pero no son solo ellos. La acción ciudadana se ha dirigido también a atacar a las instituciones. La CIDH resaltaba los ataques dirigidos a pensamientos discordantes que atentan contra la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La democracia está bajo acecho porque nos hemos acostumbrado a que no funcione y por ello no sentimos el deber de defenderla. Somos un país donde 7 de cada 10 personas trabaja en el sector informal. ¿Cómo pedir que se confíen en formalidades si por alguna u otra razón no somos parte de ellas? Somos un país donde 7 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia. ¿Cómo hablar entonces de mayor representación femenina? Somos un país donde 55% de la población cree que Somos un país donde más del 55% de la población considera que la población quechua, aymara o nativa de la Amazonía es discriminada. ¿Cómo entonces hablar de mayor representación indígena? ¿Cómo pedirle a las instituciones que sean lo que no somos como sociedad? En un artículo publicado en 1997, Farid Zakaria definía la democracia peruana como iliberal. La I sintetizaba el hecho que no se trataba de una democracia plena. Si bien logramos cumplir con requisitos formales, como las elecciones en las que ni siquiera confiamos, nos faltaba cumplir con un propósito central de la democracia: garantizar el acceso a derechos. 7 de cada 10 peruanos considera que en el Perú no se respetan los derechos humanos, es decir, que en nuestro país no se garantiza el ejercicio libre de los derechos fundamentales que permiten vivir en libertad y dignidad. No es solo uno. El derecho a la libertad de expresión está siendo vulnerado. El derecho a la información,
el derecho a la salud y el deterioro institucional agravan esta situación y complejizan el vínculo que los ciudadanos tienen con sus representantes. Pero ¿ahora qué? Reconocer la debilidad y precariedad del sistema democrático peruano puede ser un primer paso necesario. Pero no podemos agotarnos allí. Necesitamos sacar a nuestra democracia de la unidad de cuidados intensivos donde apenas sobrevive. Porque aunque actualmente no estemos satisfechos, tener una democracia que rescatar no debiera ser algo que tomamos por sentados. Hoy por hoy vivimos en un estado que nos permite, aunque sea, discrepar. Pero nada nos asegura que esto no vaya a cambiar mañana. Existen muchas maneras de defender y definir la democracia. Quizás podamos estar de acuerdo en que la democracia es la forma de organización del poder que garantiza las mejores condiciones para quienes están sometidos a ese poder se acerquen al futuro que esperan. Dicho de otra forma, la democracia debiera garantizar un presente que nos permita construir el futuro de la forma que sea lo mejor para nosotros. Pero el problema está en que el presente ni siquiera nos permite imaginar ese futuro. Y eso se explica porque quienes nos han gobernado no lo han hecho para resolver los problemas públicos, sino para resolverse su propio futuro. Entonces mirar el futuro no es igual para todos. No es igual para las mujeres, no es igual en función de la categoría racial que se nos asigne, no es igual. ¿Cómo salvamos entonces la democracia? Lo primero que debemos hacer es aceptar nuestra responsabilidad. Hemos defendido un modelo de crecimiento que ha dejado de lado el fortalecimiento de las instituciones desde las garantías que le ofrece a ciudadanas y ciudadanos diariamente. Hemos dejado de lado reformas institucionales clave y reformas políticas que nos permitan tener otras reglas de juego. Asumiendo esta responsabilidad, necesitamos mirar el futuro. Necesitamos hacer 3 cosas de manera inmediata. En primer lugar, necesitamos generar confianza. Si lo que genera desconfianza es ser mujer, hay que trabajar por la igualdad. Si lo que genera desconfianza es el nivel de ingresos económicos, hay que garantizar salarios adecuados. Si lo que genera desconfianza son los años de educación, hay que priorizarla. Y para generar confianza necesitamos innovar. Innovaciones democráticas que nos permitan replantear el ejercicio del poder, trabajar a nivel local y pensar cómo hackeamos la democracia. En segundo lugar, necesitamos frenar los ataques a la democracia. Violencia electoral, violencia política, violencia digital. Necesitamos frenar las noticias falsas y dejar de compartir por WhatsApp aquello cuya fuente desconocemos. Hay un conflicto nacional latente que no puede continuar. El descontento tiene que pasar por la movilización ciudadana, la acción cívica, pero jamás por la violencia. Necesitamos usar palabras que nos hagan querer estar aquí y ahora en democracia. La democracia debiera ser sinónimo de paz, pero en el Perú parece que todavía no terminamos de resolver nuestra guerra. Necesitamos ocupar la silla de la política, o quienes atacan la democracia la ocuparán. La política da asco en la situación actual en la que está, repugna, aleja. Pero si no se involucran quienes tienen otras ideas y otros principios, nada cambiará. El sistema necesita resetearse, necesitamos generar capacidades para ese reset. Y esas capacidades solo vendrán de quienes hagan política institucionalizada a través de partidos políticos. Para eso necesitamos reformas políticas y necesitamos continuar a discutirlas en profundidad. Necesitamos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y eliminar el voto preferencial y varias reformas más. Necesitamos ver otras candidaturas, necesitamos ver a los 22 jóvenes de CADE siendo candidatos y necesitamos otras propuestas porque necesitamos volver a creer. Necesitamos mecanismos para una nueva generación de líderes. Tenemos que estar de acuerdo que el problema requiere solución,
Porque si la democracia es lo que permite imaginar el futuro, sin democracia, imaginar el futuro no sería posible. Debemos poder seguir reuniéndonos, seguir decidiendo, seguir discrepando. Debemos poder saber qué pasa en el poder y tener mecanismos para participar de él. Necesitamos actuar con urgencia para salvar la democracia. Saquemos a nuestra democracia de la unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias.